El sol californiano bañaba con su luz suave los jardines de Montecito aquella mañana en la que Meghan Markle despertó con la sensación de que algo especial se estaba gestando a su alrededor. La duquesa de Sussex había aprendido, con el paso de los años, a valorar los momentos sencillos, los que se vivían en familia, aquellos instantes que estaban lejos de los focos mediáticos y las controversias que la habían acompañado desde su entrada en la Casa Real Británica. Esa mañana, sin embargo, había un aire diferente en su hogar, un murmullo de complicidad que se extendía entre Harry y su pequeña hija Lilibet, como si guardaran un secreto cuidadosamente planeado para ella. Harry llevaba semanas organizando aquella sorpresa junto con la niña, aunque, a su corta edad, la pequeña apenas comprendía la magnitud de lo que estaban preparando. Lo que sí entendía era que mamá recibiría un regalo, y que ese obsequio tenía que ver con algo muy especial de su vida, con su pasado, con aquello que la definía antes incluso de convertirse en duquesa, esposa y madre. Harry quería darle a Meghan un presente que no solo despertara nostalgia, sino que también le recordara la fuerza de sus raíces, su identidad y sus luchas personales. La idea había surgido una tarde cualquiera, mientras el príncipe hojeaba algunas fotografías antiguas que Meghan conservaba en cajas guardadas en una pequeña estancia de la casa. En aquellas imágenes aparecía ella en su juventud, sonriente, con el brillo de una mujer que soñaba con conquistar el mundo de la interpretación y que todavía no imaginaba que su destino la llevaría a formar parte de una de las familias más observadas del planeta. Harry se detuvo en una foto en particular. Meghan, con apenas 20 y tantos años, sobre un escenario de teatro universitario, con los ojos encendidos de pasión y el gesto lleno de energía. Fue entonces cuando entendió que ese pasado, que muchos habían querido eclipsar bajo el peso de la realeza y la polémica, era un tesoro que merecía ser celebrado. Con la ayuda de un equipo de confianza, Harry comenzó a rastrear objetos, recuerdos y pequeños fragmentos de la historia de Meghan que pudieran integrarse en un regalo único. Pensó en sus primeros guiones, en sus días como actriz secundaria en la televisión, en aquel tiempo en el que participaba en campañas humanitarias sin tener aún un título real que la respaldara. Y, sobre todo, pensó en cómo integrar a Lilibet en el proceso, para que el regalo no fuera solo un gesto de pareja, sino un acto familiar. La complicidad entre padre e hija llenaba la casa de pequeños momentos cómplices. Lilibet, con su curiosidad infantil, se acercaba a Harry mientras éste escribía mensajes o hacía llamadas, preguntando con su vocecita suave qué estaban tramando. El príncipe le respondía con sonrisas y le explicaba, en palabras sencillas, que querían recordarle a mamá todo lo increíble que había hecho antes de que ellos tres formaran una familia. La niña, fascinada, aportaba su granito de arena dibujando corazones y flores en pequeños papeles de colores que más tarde formarían parte del obsequio. Lo que Harry no sabía era que, en lo más profundo, Meghan llevaba días sumida en reflexiones sobre su propio pasado. Había leído recientemente un artículo en el que se repasaban sus años como actriz en Suits, y las emociones se mezclaban dentro de ella: orgullo, nostalgia y también cierta melancolía. No era fácil recordar cómo, de un día para otro, pasó de ser reconocida por su talento a ser diseccionada por cada gesto, cada palabra, cada prenda que vestía. Ese contraste la había marcado, y aunque su vida presente estaba llena de amor, aún había rincones de su memoria que la hacían dudar de sí misma. La víspera del gran día, Harry le contó a Lilibet que tenían todo preparado. Habían logrado rescatar uno de los guiones originales de la serie en la que Meghan había trabajado, firmado por todo el equipo con dedicatorias cariñosas que hablaban de su esfuerzo, su carisma y su compañerismo. Junto a eso, habían conseguido recopilar una serie de fotografías inéditas, guardadas por antiguos compañeros y amigos, que mostraban a Meghan en momentos cotidianos de su carrera, ensayando en camerinos, riendo entre tomas, abrazando a sus colegas al final de una jornada de rodaje. Pero la pieza central del regalo iba más allá. Harry había encargado una pequeña película casera, una especie de montaje audiovisual, en el que se alternaban imágenes de aquel pasado con dibujos y mensajes grabados por Lilibet, como un puente entre lo que Meghan había sido y lo que ahora era. La mañana del obsequio,
Harry despertó a su esposa con el aroma del desayuno preparado por él mismo y la risa traviesa de la niña, que apenas podía contener la emoción. Meghan, sorprendida, preguntó qué ocurría, y Harry, con ese brillo pícaro en los ojos que había heredado de su madre Diana, simplemente le respondió que se dejara llevar. La llevaron al salón, decorado con flores blancas y fotos colocadas estratégicamente sobre una mesa. Allí, Meghan se quedó en silencio al descubrir los recuerdos que tanto había guardado en su corazón. La emoción fue inmediata. Al ver el guión firmado, los mensajes de cariño, las fotos de su juventud y, sobre todo, el montaje donde su hija le decía con ternura: «Mamá, tú siempre fuiste una estrella», las lágrimas corrieron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla de gratitud y alivio, de sentir que su familia la reconocía por quien era más allá de los titulares y las responsabilidades reales. Harry, mientras la abrazaba, le susurró que quería recordarle que ella siempre había tenido una vida propia, llena de méritos, y que nada ni nadie podría borrar eso. Lilibet, al ver a su madre emocionada, se lanzó a sus brazos, y en ese abrazo se condensó la fuerza de lo que significa el verdadero hogar, un espacio en el que uno es valorado no por títulos ni apariencias, sino por la esencia misma de lo que es. Lo que comenzó como un regalo se transformó en una especie de catarsis para Meghan. Aquel gesto despertó en ella la necesidad de reconectar con su historia, de reconciliarse con aquella joven actriz que soñaba sin límites y que había tenido el valor de construir su propio camino. Durante los días siguientes, Meghan habló con Harry sobre sus recuerdos, le contó anécdotas inéditas de sus rodajes, de sus audiciones fallidas y de las veces que había sentido que el mundo se le caía encima, pero también de la fuerza con la que siempre se había levantado. Ese proceso también fortaleció la relación de la pareja, pues Harry entendió aún más la dimensión de lo que Meghan había sacrificado al entrar en su vida. Comprendió que, aunque el amor lo justificaba todo, el precio de abandonar una carrera y una identidad propia había sido muy alto. Por eso, ver cómo su hija también participaba en devolverle parte de esa memoria era una forma de sanar heridas invisibles. La historia del regalo comenzó a circular entre algunos allegados y amigos íntimos, quienes veían en aquel gesto la prueba de que la familia Sussex buscaba construir su vida desde la autenticidad, sin importar lo que el mundo opinara. Para Meghan, cada vez que veía el montaje con la voz de su hija, se reafirmaba en la idea de que todo había valido la pena, sus luchas, sus renuncias y sus elecciones. El regalo se convirtió en una especie de talismán en el hogar de Montecito. Estaba guardado en un lugar especial, pero Meghan solía recurrir a él en los días en los que la presión mediática se volvía insoportable. Era un recordatorio de que antes de los flashes y las coronas había sido una mujer con sueños, con una trayectoria propia y con la determinación de escribir su historia. Con el paso de los meses, esa experiencia la inspiró incluso a retomar proyectos que tenía en pausa, relacionados con el mundo audiovisual y con la narración de historias femeninas. Meghan entendió que no debía renunciar a todo lo que había construido antes, sino integrarlo en su presente, y aquel regalo fue la chispa que encendió nuevamente su creatividad. Harry, por su parte, encontró en el gesto la confirmación de que los pequeños actos de amor tenían un poder transformador. No se trataba de grandes lujos ni de fastos reales, sino de la capacidad de mirar a la persona amada a los ojos y recordarle que su esencia era inmutable, que ninguna tormenta podía borrar lo que había sido ni lo que seguiría siendo. Ese día quedó grabado en la memoria familiar como uno de los más íntimos y reveladores. Meghan no solo recibió un obsequio relacionado con su pasado, recibió un homenaje a su historia, un reconocimiento a su identidad y una declaración de amor de su marido y su hija. En aquel salón de Montecito, lejos de palacios y protocolos, Meghan comprendió que el mayor tesoro de su vida estaba justo allí, en las manos pequeñas que le entregaban dibujos de colores y en la voz cálida de Harry que le recordaba que siempre había sido, y siempre sería, una mujer extraordinaria. La narración de aquel regalo siguió creciendo en el corazón de Meghan con cada día que pasaba. Cada vez que veía a Lilibet dibujar o inventar historias, pensaba en cómo su hija también aprendería a valorar su propio camino,
y se prometía a sí misma inculcarle el mismo amor y la misma fuerza con la que ella había recorrido el suyo. Ese compromiso, más que cualquier título o joya real, era el verdadero legado que deseaba dejar. Y así, entre recuerdos, lágrimas y sonrisas, Meghan Markle recibió de Harry y de su hija un regalo que no se podía medir en valor material, porque su peso estaba en lo emocional, en lo simbólico, en lo eterno. Fue el recordatorio de que su pasado no era un capítulo cerrado ni una sombra detrás de ella, sino un pilar que sostenía su presente y le daba impulso hacia el futuro. Que el día se alargó en un clima de emoción que parecía imposible de describir en palabras. Meghan, después de secarse las lágrimas y abrazar a Harry y a Lilibet, pidió quedarse un rato sola con el regalo. Se acomodó en el sofá, con las flores alrededor y el aroma del café todavía en el aire, y volvió a reproducir el montaje que Harry había preparado. Cada imagen se sucedía como una ventana abierta a un tiempo que ella había dejado atrás, pero que aún ardía en su memoria. La música suave acompañaba el ritmo de las fotografías. Meghan caminando por los pasillos de la universidad, ensayando con otros compañeros de teatro, saludando a los técnicos durante las largas jornadas de rodaje de Suits. Todo ello entrelazado con la voz dulce de Lilibet, que pronunciaba frases sencillas, pero cargadas de un amor inmenso. «Mamá, te quiero mucho. Mamá, siempre fuiste valiente. Mamá, eres mi estrella». Meghan sonrió entre lágrimas. Le resultaba asombroso cómo, en tan pocas palabras, su hija había conseguido devolverle una parte de sí misma que creía perdida. Era como si, a través de esos recuerdos, pudiera reconciliar dos versiones de su vida, la joven actriz luchadora y la mujer que ahora era madre y esposa, construyendo un camino propio en California. Esa unión de pasado y presente le devolvía una paz que no había sentido en mucho tiempo. Harry la observaba en silencio desde la puerta del salón, sin querer interrumpirla. En sus ojos había orgullo, porque sabía que había acertado. No siempre resultaba fácil sorprender a Meghan, menos aún con algo que no se tratara de lujos ni de apariencias, sino de autenticidad. El príncipe entendía, mejor que nadie, lo que suponía vivir bajo el juicio constante de la opinión pública, y por eso se empeñó en crear un regalo que hablara de la verdad de ella, no de la imagen proyectada en titulares. Cuando Meghan terminó de ver el montaje por tercera vez, Harry entró y se sentó a su lado. Ella se apoyó en su hombro, y durante un rato permanecieron en silencio, simplemente respirando el uno junto al otro. Fue Meghan quien rompió el silencio, con un susurro cargado de emoción. «Gracias, Harry. No sabes lo que esto significa para mí». Él sonrió, acariciándole la mano. «Lo sé, Meg. Y quiero que nunca olvides que antes de todo esto, antes de ser duquesa, antes de la tormenta, ya eras una mujer extraordinaria. Yo me enamoré de esa mujer y sigo viéndola todos los días». Las palabras calaron en Meghan como bálsamo. Desde hacía tiempo sentía que muchos solo la definían por su relación con la familia real, olvidando que ella había construido su camino mucho antes de conocer a Harry. Que su valor no se reducía a un título, ni a su papel dentro de una institución que, finalmente, no la aceptó del todo. Ahora entendía que su esposo y su hija no solo reconocían ese pasado, sino que lo celebraban. El resto del día estuvo lleno de gestos sencillos que parecían magnificar la magia del regalo. Lilibet, que no terminaba de comprender por qué mamá lloraba y sonreía a la vez, se dedicó a mostrarle cada dibujo que había hecho para el regalo: corazones, estrellas, flores torcidas pero llenas de color. Meghan las pegó en una cartulina grande y prometió enmarcarlas, para que siempre formaran parte de la casa. Por la tarde, mientras jugaban en el jardín, Meghan decidió contarle a Harry algunas anécdotas de aquellos años. Recordó la primera vez que se subió a un escenario con un papel protagonista en la universidad, el temblor en sus manos, el miedo a olvidar el texto, y cómo aquel miedo se transformó en una energía arrolladora en cuanto pisó el escenario. También le habló de los rechazos en las audiciones,
de los directores de casting que le decían que no encajaba en ningún perfil porque no era lo suficientemente blanca ni lo suficientemente negra, de las puertas cerradas y de las veces que pensó en rendirse. «Pero nunca lo hiciste», dijo Harry, escuchándola con atención. «Nunca», respondió Meghan con firmeza. «Y ahora entiendo que esa resiliencia es parte de mí, que no desapareció aunque cambiara de vida». Aquella conversación se convirtió en un ritual durante las siguientes semanas. Cada noche, después de acostar a los niños, Meghan y Harry se sentaban en el salón y Meghan compartía un recuerdo más, un rodaje divertido, una amistad que nació en un set, un viaje por trabajo que la marcó. Harry escuchaba fascinado, como si descubriera facetas nuevas de la mujer con la que compartía su vida. El regalo había despertado no solo la nostalgia, sino también el deseo de transmitir esa historia a sus hijos. Meghan comenzó a escribir pequeñas notas en un cuaderno, relatando episodios de su vida antes de conocer a Harry. No lo hacía como un ejercicio literario, sino como un legado para Lilibet y Archie. Quería que ellos supieran que su madre había luchado por sus sueños, que había enfrentado adversidades y que, pese a todo, había seguido adelante con la cabeza en alto. El regalo también trajo consigo un cambio inesperado. Meghan volvió a sentir la chispa de la creatividad. Comenzó a plantearse retomar ciertos proyectos en el mundo del cine y la televisión, pero desde otro ángulo, quizás como productora o guionista, para contar historias de mujeres diversas, fuertes y auténticas. Fue como si aquel obsequio le hubiera recordado que su voz seguía siendo necesaria y que no debía silenciarla por miedo al que dirán. Harry la animaba en cada paso. Sabía que parte del dolor de Meghan en los últimos años había sido sentir que había perdido una parte de sí misma al abandonar su carrera. Verla recuperar esa ilusión era para él motivo de alegría y esperanza. Y todo había comenzado con un regalo que parecía sencillo, pero que contenía un poder inmenso, el de reconectar a una persona con su propia identidad. Con el tiempo, Meghan decidió compartir parte de aquella experiencia en una entrevista. Sin dar demasiados detalles, habló de cómo su familia la había sorprendido con un regalo que la hizo recordar quién era antes de todo, y cómo ese gesto había tenido un impacto profundo en su vida. Las palabras resonaron en muchas mujeres que la leyeron o la escucharon, y pronto se convirtió en un ejemplo de cómo los recuerdos, cuando se celebran con amor, pueden sanar heridas y abrir nuevos caminos. Lilibet, por su parte, crecía con la certeza de haber hecho feliz a su madre. Aunque era pequeña, intuía que aquel día había sido importante. Cada vez que veía el montaje en la pantalla del salón, se reía de escuchar su propia voz y corría a abrazar a Meghan, como reafirmando ese lazo invisible que las unía. El regalo no fue solo un objeto, sino un punto de inflexión. En Montecito, donde la familia había encontrado refugio lejos del escrutinio británico, se consolidó un espacio de paz y autenticidad. Y en ese espacio, Meghan floreció de nuevo, fortalecida por el amor de Harry y de sus hijos, y por la certeza de que su historia, lejos de ser una carga, era un tesoro que debía proteger. El eco de aquel gesto perduró en el tiempo. No hubo fastos reales, ni joyas heredadas, ni discursos solemnes. Solo hubo un guión viejo, fotos llenas de polvo, dibujos de una niña y un montaje hecho con amor. Pero en ellos residía algo que ni la realeza ni la prensa podían otorgar, la verdad de una mujer que había sido, que era y que siempre sería dueña de su propia historia. Ese fue, en definitiva, el verdadero regalo, la memoria viva de Meghan Markle, devuelta a sus manos por el príncipe Harry y su hija Lilibet, como un recordatorio eterno de que su pasado no era una sombra, sino la raíz de todo lo que había llegado después. El príncipe Harry y la pequeña Lilibet sorprendieron a Meghan Markle con un regalo que removió lo más profundo de su corazón, un viaje íntimo a su propio pasado. Entre fotos inéditas de su juventud como actriz, un guión original de Suits firmado por sus compañeros y un montaje en vídeo donde su hija le decía a mamá, «Tú siempre fuiste una estrella», Meghan rompió en lágrimas de emoción. Aquella sorpresa no solo la reconcilió con la mujer que había sido antes de convertirse en duquesa, sino que le devolvió la fuerza, la creatividad y el orgullo de su historia.
Más que un obsequio, fue una declaración de amor y un homenaje a su identidad, recordándole que su verdadero legado no está en los títulos, sino en la autenticidad y en el ejemplo que deja a sus hijos. Un gesto íntimo y poderoso que fortalece su relación y la inspira a recuperar su esencia.